Bien. Hola, aquí empezando la grabación. Bien. Entonces, fíjense bien en el recto, ¿ok? Fíjense cómo da la vuelta de atrás hacia adelante para convertirse en esta curva que luego va a ser el sigmoides. Es decir, que un cáncer en esta parte del colon no lo vemos porque está sobrepuesto. Necesitamos una buena placa lateral para descubrir un cáncer en los primeros 30 centímetros del colon. Todo esto lo vamos a ver otra vez cuando veamos tubo digestivo. Pero bueno. Luego viene el sigmoides. Y en esta parte, entre el recto y el sigmoides, toda esta parte, digamos, de la mitad del descendente al recto, es la parte que maneja más presión del intestino. Y es donde hay más tendencia a la formación de divertículos. Los divertículos hay que discriminarlos o diferenciarlos de los pólipos. Los pólipos son lesiones hacia la luz. Los divertículos son como las bolsas que se le hacen hacia afuera a una manguera cuando se debilitan sus paredes. Entonces, una patología muy frecuente en la mayor parte de los hombres panzones y cerveceros de más de 50 años van a tener dolor en fosa ilíaca izquierda y lo que van a tener es una enfermedad diverticular agudizada. En otras palabras, diverticulitis. ¿Got it? Entonces, luego viene el colon descendente y se viene hasta el ángulo esplénico, que fíjense que llega prácticamente al diafragma, porque el vaso es muy pequeño. Luego da la vuelta aquí el colon, haciendo lo que es el ángulo esplénico, para convertirse en este tramo que se llama el colon transverso. El colon transverso hace otro giro, otro ángulo aquí, a nivel del hígado, por lo que se llama ángulo hepático. Y luego viene el colon descendente hasta llegar a la parte que más se dilata del colon, que es el ciego. El ciego puede medir hasta 10 centímetros de ancho. Es la parte que más se dilata de todo el intestino. Y luego de aquí viene la válvula ileocecal, que normalmente no se ve, y luego el ilion terminal. Entonces, por eso al colon se le llama el marco cólico, porque viene por todas las orillas haciendo un marco en lo que es el intestino delgado, que es el que está aquí adentro con aire. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un colon por enema, o el nombre más correcto sería enema varitado, ¿ok? Enema varitado. Bien. ¿Qué medio de contraste utilizamos para este estudio, Nacho? Es bario. Sulfato de bario, que es un medio que no es soluble. El bario también se puede administrar por vía oral para estudiar el mecanismo de dilución, esófago, estómago, duodeno y yeyuno. Entonces, se utiliza para exploración de tubo digestivo. También se puede utilizar medio hidrosoluble, pero no es lo más conveniente, ya lo veremos más adelante. Entonces, la pregunta aquí que yo les hacía en este cuestionario es, ¿qué tipo de contraste se utiliza para este estudio? Liposoluble, hidrosoluble, iónico, no iónico, sulfato de bario e hidroliposoluble, que ni siquiera existe, ¿no? Bien. Vamos al siguiente caso y se lo vamos a preguntar, que por cierto, este sí lo habíamos visto el día de ayer, Nacho, hasta donde yo me acuerdo. Entonces, el siguiente le toca a Héctor Telles. A ver, mi querido Héctor, guáchate esta imagen y tírame el rollo. Bueno, estamos viendo, bueno, el examen primeramente es un TAC de cráneo, es anormal. El corte, pues es un corte. ¿Simple o con contraste? Perdón. Sin contraste. Ojo, después de decirme que es un estudio de tomografía de qué parte del cuerpo, lo siguiente que me tienen que decir es eso. ¿Es simple o es con contraste? ¿Por qué es importante, Héctor?
Pues es el orden en el que nos dio. Pero ¿por qué? Entonces, ¿Sí? pues si Porque es tenemos contraste o importante. no, depende mucho de qué tipo de estudio. Por ejemplo, el anterior tiene contraste. Y, Ok, vamos a ver. ¿Y luego qué más le ves? bueno, a la altura se ven los peñiscos temporales. Anormal se ve hacia anterior. Se ve una señal am, hipodensa, ¿De qué irregular. lado? ¿De qué lado? Perdón, en el lóbulo derecho. Ok, ¿en qué región? Sí sabemos las regiones del cráneo, ¿verdad? Sí, ¿En qué región región frontal. está? Frontal, muy bien. Región frontal derecha, ¿es interaxial o es extraaxial? No es intraaxial. Interaxial, muy bien. ¿Qué tipo de, cómo describes esa lesión? Ah, pues podría ser, bueno, es hipodensa, es heterogénea, Ok, muy bien. irregular y se ve espiculada. Muy bien. Siguiente imagen. Héctor, descríbela. Ok, pues es un plano más, ah, más podálico o es la misma. No, no puedes. Es, No, el- los peñiscos se ven más es grandes. un poquito más abajo. En cerebro, en cráneo, hablamos de rostral y cefal. Es rostral y ¿qué? Caudal. Sí. Ok, es un corte más abajo, se ve un poco más los peñascos. ¿Y ahora qué ves? Bueno, vemos la misma lesión de mayor volumen. Ahora sí tenemos contraste. ¿Y cómo ves la lesión? Bueno, bueno, la lesión se ve heterogénea con dos tipos de señales, una hipodensa y una hiperdensa, que vendría siendo el contraste. Ok, entonces, ¿qué diagnóstico harías con eso? Eh, bueno, como es hiperdensa, pues tiene circulación, entonces podría ser un tumor. ¿Un tumor qué? ¿Benigno o maligno? No, pues es maligno. ¿Por qué? Pues porque se demuestra que sí tiene vascularización. Está muy vascularizado. Está tan vascularizado que se hace blanco, todo él se hace blanco. Es una lesión muy vascularizada. Aquellas lesiones que se ven tan blancas podrían ser un aneurisma si aquí la hubiera visto en la fase simple, pero no, es una lesión, es un tumor, no es un aneurisma. Y en este caso es un meningioma, que es un tumor benigno que refuerzan intensamente, muy vascularizado, y de hecho son extraaxiales, si se acuerdan. Lo negro que vemos es edema. Lo negro es edema de la piel, edema cerebral, edema por compresión. El punto es que, ¿por qué lo pongo así? O sea, la pregunta aquí es, las opciones son estas. ¿Cuál de las 4 opciones crees que sea la correcta, Héctor? ¿La A, la B, C o D? Inciso A, un tumor muy vascularizado. Exactamente, es lo único que deben de decir ahorita a estas alturas. Al final del curso deben de poderme decir que no solo es eso, sino que es un meningioma. ¿Por qué? Porque refuerza intensamente, porque está muy grande y aunque los meningiomas a veces son benignos, pueden producir este tipo de edema citotóxico por pura compresión. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. ¿El edema está llegando al peñasco o es el efecto del peñasco por la radiación? ¿Acá abajo? ¿Acá o dónde? Ajá, ¿En la sí, primera imagen, la simple o en la segunda? en la segunda. Bueno, tú dices aquí atrás, No, más, ¿cómo dijo? Iba a decir anterior, pero sé que está mal. rostral, Rostral. aquí donde está la Sí, flecha, es edema. Pero vamos a aprovechar aquí este momento para que fíjense en esta imagen cómo se producen unas líneas blancas como estrelladas, que es el efecto de artefacto de estrella que se produce cuando hay algo muy denso. Vean, por ejemplo, aquí en esta parte del hueso. ¿Qué hueso es este Héctor? occipital. ¿Y cómo se llama este chipote que va hacia adentro?
Eh, la... no. ¿Ayuda? Es la prensa de aerófilo. Bueno, esa es una estructura vascular, pero este chipote óseo, La apófisis occipital o protuberancia occipital. protuberancia occipital, hay una externa y hay una interna. Esta es la interna. Entonces, fíjense cómo de aquí de nueva cuenta se ven estos artefactos estrellados. ¿Sí los ven? Esto se produce cuando hay algo de mucha densidad, ya sea metálico o hueso muy denso. Y aquí de nueva cuenta en esta otra se ve. Fíjense cómo en esta fase, en la contrastada, aparecen todas estas rayas y estas rayas negras que se ven aquí, que son artefactos producidos por el hueso. Entonces, precisamente la tomografía es una de las limitantes que tiene en la evaluación de fosa posterior. Por eso la resonancia rifa en fosa posterior, porque nos da mucho mejor detalle de todas las estructuras del cerebelo en las que la tomografía se queda corta. Y es fácil que se nos vaya una lesión aquí si no ponemos mucha atención y mucho cuidado. Hay algunas técnicas o aplicaciones, digamos, en la tomografía para reducir este tipo de artefacto, pero siempre que haya mucho hueso se van a producir estos artefactos tan feos. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. En la segunda TAC, lo que se ve hiperdenso, la línea que se ve hiperdensa alrededor de la lesión, ¿es la meninge? O sea, ¿por eso se sabe que es extraxial o por qué es? ¿Esta blanca? Ujú. No, esas son las arterias. Aquí está la hoz del cerebro. El tumor, de hecho, está emergiendo de la hoz del cerebro. Si se fijan aquí en la fase simple, se ve aquí el chipote. Se ve la bola. Pero aquí se pinta mucho más claro. Claro, este es un corte un poquito más abajo que este es más arriba. No tengo el mismo nivel para compararlo, pero aquí es donde ya aparece la bola. Y estas son las arterias del polígono de Willis que se ven en la fase contrastada. Que de hecho es una de las formas de saber que tiene contraste, evaluar las estructuras vasculares. ¿Ok? Gracias. Bien. Muy bien, ahora vamos a preguntarle a Zaira. ¿Dónde andas, Zaira Toscano? Manifiéstate. Aquí. Ok, Zaira. Fíjate bien en esta imagen y dime, ¿qué estudio es? Una con tomografía. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? PET-CT. PET-CT. ¿Te acuerdas por qué se llama PET? PET era de tomografía eran varios positrones. Tomografía por emisión de positrones. Ujú. Tomografía por emisión de positrones. ¿De qué parte del cuerpo es, Zaira? Pues es tórax. Muy bien. ¿Y qué te sugieren esas imágenes de ese tórax? Que hay una lesión hipercaptante. Muy bien. ¿Y entonces tú piensas que es una lesión benigna o maligna? Benigna. Benigna siendo muy hipercaptante, o sea, muy metabólica. No. Pensamos que una lesión que es hipercaptante, o sea, que tiene mucho metabolismo, es una lesión maligna. Ese es el chiste de la gammagrafía, que una lesión que concentra mucho el radioisótopo quiere decir que está muy activa. ¿Podría ser un tumor muy activo, benigno? Pues a lo mejor sí, hay unos que se llaman, unos tumores metabólicos. ¿Cómo se llaman los tumores metabólicos? Benignos, paragangliomas, o sea, no dan metástasis y son tumores en sentido estricto benignos, pero actúan metabólicamente, por lo tanto se comportan muy mal. Paragangliomas, algunos adenomas bronquiales pueden ser metabólicos, pero se me está escapando algún otro que ya vendrá al rato en mi memoria. Entonces, muy bien, Zaira. Entonces es un PET-CT y es una lesión hipercaptante o hipermetabólica maligna. Hasta demostrar lo contrario, hay que hacerle una biopsia. Muy bien. Entonces, fíjate, las respuestas que pongo aquí en esta pregunta es, ¿será un nódulo de Ghon? Pues no creo que sepan que es un nódulo de Ghon a esas alturas, no han llevado neumo.
que es una cicatriz en el pulmón. Pregunta, Zaira, ¿tú crees que una cicatriz sea hipermetabólica? No. Claro que no. Exactamente. Una cicatriz no pintaría. Si no pintaría, entonces sí pensaríamos que es una lesión benigna. Un granuloma, pues es lo mismo que un nódulo de Gón. O sea, es una lesión cicatricial, tampoco pintaría. ¿Un nódulo pulmonar solitario? Sí, sí podría ser un nódulo pulmonar solitario, dependiendo más que nada del tamaño. Un carcinoma del pulmón, también podría ser un carcinoma del pulmón. Ah, ya me acordé. Los tumores carcinoides. Carcinoides. Anótenlo e investiguen qué es un tumor carcinoide. ¿Sería un quiste bronquial, Zaira? No creo. ¿Por qué? Pues no creo que un quiste sea hipermetabólico. Pero no digas no creo, dije no. No, no es metabólico un quiste. Claro, exactamente. No es metabólico un quiste, nada de mediocridades. ¿Sí o no? Muy bien. Muy bien, miren, una exalumna que fui su padrino, la doctora Jacqueline Miranda, me está mandando un mensaje y me pregunta, me dice, padrino, ¿ustedes cuentan con resonancia magnética en su gabinete? Allá en Clínica 1 están, ¿verdad? Le voy a contestar, si me permite. Y le voy a contestar con voz. Hola Jackie, buenas noches, qué gusto saber de ti, gusto saludarte también. Sí, tenemos resonancia magnética en núcleo diagnóstico, está enfrente de las torres, hay una resonancia grande y enfrente de la clínica 1 hay una resonancia abierta. Depende de para qué la quieras. Si me dices de qué se trata, yo te puedo decir qué onda. Hay que hacer cita de preferencia. A ver qué me contesta. Bien, sigue. ¿Quién sigue? Gracias, Aira. El que me contesta mi ahijada. Seguimos con Sebastián Garduño. Garduño, puse, pero eres Garduño. ¿Dónde anda Sebastián Garduño? Aquí. Hola. Habla, canta. Ah, ya te vi, Sebastián. Ok, Sebastián, tírame el rollo de esta imagen. Es una PET, una tomografía por emisión de positrones. No, Una, bueno, gramografía. sí. Mira, me voy a regresar una imagen, me voy a regresar un cuadro. Mira, fíjate, aquí tenemos 4 imágenes. Estas 2 axiales y estas 2 coronales. Este es el PET. Y esta es la tomografía. Lo que se hace es una sobreposición del PET con la tomografía. La tomografía es anatómica, porque la tomografía te dice qué estás viendo, pero no te dice si es metabólica o no. La que te lo dice es esto. Pero como esa tiene muy mala especificidad anatómica o mala sensibilidad anatómica, por eso se fusionan y por eso se hace esta imagen. Algo que se me pasó preguntarte, Zaira, ¿es hombre o es mujer? Mujer. Ok, ¿y qué notas de raro? Que no tiene mama derecha. Exactamente. Entonces, fíjate, ahí tienes que pensar mal. Piensa mal y acertarás. Entonces, ¿qué crees que sea esta imagen hipercaptante en el pulmón? Un metástasis de cáncer. Exacto, exactamente. Piensa mal y acertarás. Le falta una mama porque se la quitaron. ¿Por qué se la quitaron? Porque tiene cáncer de mama. Entonces, si ve a una paciente con un nódulo en el pulmón que tiene cáncer de mama o que tuvo cáncer de mama, agua pasa por mi casa. Metástasis de mi corazón. ¿De acuerdo? Bien, hay que correlacionar toda la información que tenemos en la imagen. Muy bien, entonces estábamos contigo, Sebastián. Okay, ¿Qué estudio es? Gramografía. Es una gammagrafía, muy bien, correcto. ¿Y qué ves? Pues veo que hay probabilidad de metástasis ósea debido a la gran cantidad metabólica. ¿En dónde? En las zonas más
de captación de los huesos. ¿En qué parte de los huesos? En la parte del fémur, ¿De qué lado? el derecho. Correcto. ¿Y clínicamente qué tiene el paciente? Pues sería pues sería metástasis ósea. No. Fíjate, ¿qué datos clínicos tiene el paciente? Espérenme un segundo. Espérame tantito. Sí, Jackie, mira, ese ahí se tiene que hacer en la clínica 1, perdón, enfrente de las torres, con el equipo de las torres. Tiene que hacer el paciente en ayuno y hay que hacer cita. No sé los costos, realmente en eso no te puedo ayudar, no sé. Y hay que hacer cita marcando al número de las torres, que ahorita no lo tengo, pero ahorita te lo envío. Y por lo pronto nada más es lo que te puedo decir. Ahí seguramente lo va a interpretar Demián o alguno de los otros compañeros que revisan las resonancias. Tiempo, chamacos, tiempo. Y cuando quiero encontrar un número no lo encuentro. Contactos. Torres. Ya, perdón. ¿Qué datos clínicos tiene, Sebastián? Ok, dolor en la rodilla. Puede ser una fractura y por eso es la zona hipermetabólica. ¿Tú crees que se le hubiera tomado una gamografía a un paciente por una fractura? Bueno, pues Es poco probable, es poco probable. Es un paciente, vamos a suponer que tiene 15 años, entonces, y tiene dolor crónico en una rodilla y no tiene signos de fractura. ¿En qué piensas? Entonces, osteosarcoma. En un tumor. Piensas en un tumor. Y obviamente piensas en un tumor maligno, porque si le está doliendo. Y si es un chavo de 15 años, piensas en dos tumores. El tumor que se llama osteosarcoma y un tumor que se llama tumor de Ewing o tumor de Ewing. Se escribe E-W-I-N-G. Quiero pensar que ya lo escribieron. Tumor de Ewing o tumor de Ewing. Esos son los dos tumores que afectan a un chamaco de 15 años. Muy bien. Las áreas que se ven hipercaptantes, hipermetabólicas, por ejemplo, vean que sean simétricas o asimétricas. Si te fijas, Sebastián, se ven los hombros, los dos hombros se ven blancos, digo negros. Los dos codos se ven negros, las dos muñecas se ven negras, las dos articulaciones coxofemorales se ven negras. Entre las dos articulaciones coxofemorales hay una zona hipercaptante. ¿Qué crees que sea esta? Está en medio de las dos crestas y de las dos articulaciones coxofemorales y se ve en las dos proyecciones. De hecho, en gamografía sí hay que tomar una anteroposterior y una posteroanterior, porque en la gamografía tenemos la estructura que es la que está captando el radioisótopo sobre la cual se acuesta el paciente. Entonces, ahí sí es importante qué parte del paciente queda más cerca. De manera que
El paciente cuando está acostado boca arriba, la columna le queda pegada a la pantalla o a la gamacámara. En cambio, cuando el paciente se acuesta boca abajo, la columna queda más lejos, por lo tanto, lo que queda más cerca es el esternón. Entonces, por ejemplo, fíjense en estas dos imágenes. En una se ve más clara el esternón y en otra se ve más clara la columna. ¿Por qué? Porque en una el paciente está en anteroposterior y en otra el paciente está en póstero-anterior. Por eso se ve la rodilla derecha en la anteroposterior y la rodilla izquierda en la póstero-anterior, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo en la anteroposterior se ve esta imagen hipermetabólica en medio. ¿Qué crees que sea, Sebastián? ¿Es por el ángulo de la toma? No, pero esto es algo que sí es definitivo, es real. Mira, aparece aquí y también aparece aquí. En esta se ve más grande y en esta se ve más chica, pero está en medio. Es el radioisótopo, es la vejiga. En este caso, el radioisótopo que se inyectó por la vena va a ser eliminado por vía urinaria y también en un momento dado se podrían pintar los riñones, dependiendo de en qué momento se haga la adquisición. Y luego se va a eliminar por vejiga. Muy bien, entonces tenemos aquí una lesión en el tercio distal del fémur derecho. Ahora, fíjate bien, Sebastián, lo que va a pasar. 6 meses después. Ok, entonces otra gamografía, pero ahora veo zonas de hipercaptación en el pulmón izquierdo, Sí. ¿Y qué más Ujú. ves? también en las crestas ilíacas, o no sé si Son sea por normales porque son bilaterales, son simétricas. Ok. ¿Qué más hay asimétrico? Y pues la pierna está apuntada. Exactamente. Entonces, efectivamente, este pobre paciente tuvo un osteosarcoma, le amputaron la pierna y no le fue bien, porque ahora tiene metástasis en el pulmón izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, esto, en este caso, la pregunta les puse, ¿es una enfermedad degenerativa? No. ¿Por qué no? Por varias razones. Una, porque tiene 15 años el chamaco. 2, las enfermedades degenerativas sí se pueden ver de una manera parecida. Por ejemplo, vean las rodillas. Pero si te fijas, se ven dos áreas hipercaptantes en las rodillas, que son las metáfisis del hueso. Entonces, estas metáfisis las tiene así porque son partes de hueso en crecimiento, porque es un adolescente. Si fuera un adulto, entonces sería toda la rodilla la que estuviera blanca, porque toda la rodilla es la que está afectada. Sería un cambio degenerativo. Y en cambio aquí son las metáfisis las que están afectadas. Entonces no puede ser enfermedad degenerativa, por un lado por la edad y por otro lado porque la afectación es metafisiaria, no es de toda la articulación. B, ¿es osteoporosis? Pues ni al caso. Ni al caso. Eso es nomás así como para despistar. ¿Es un osteosarcoma? Sí, parece que fue un osteosarcoma. ¿Es un traumatismo crónico? Pues no, porque no le van a amputar la pierna por un traumatismo crónico. ¿Se fijan en el mecanismo? ¿Se dan cuenta de cómo tiene uno que hacer articular toda la información? No es únicamente lo visual, no es únicamente qué veo, sino cómo articulo esta información, está bien, la articulo es la palabra, con mi proceso cognoscitivo que tiene que ser espacial y que tiene que ser lógico y tiene que ser temporal y semántico. Vean el video que les subí hoy cuando tengan tiempo y verán a lo que me refiero. ¿Es un cáncer renal derecho? Porque aquí tenemos que en esta segunda imagen, fíjense cómo el riñón derecho tiene una imagen hipermetabólica. ¿Ya la vieron? El riñón izquierdo no. Entonces, eso quiere decir que ya hay problemas de disfunción renal. El riñón izquierdo está eliminando bien el radioisótopo y el derecho no. El derecho ya tiene una imagen aquí. A lo mejor sí es una metástasis. Cabe la posibilidad. Entonces, por ejemplo, de todas esas preguntas, si tuvieras que escoger una, ¿cuál pondría, Sebastián? Osteosarcoma. Claro.
Es la única viable, ¿no? Muy bien, Sebastián, gracias. Abigail Guerrero, ¿ya llegaste? Sí, doctor. Nada más que ando con datos. Ah, qué barbaridad. Bueno, pero no te quiero dar carrilla con tus datos, pero ¿qué hago? ¿Te pregunto o no te pregunto? Sí. Bueno, entonces fíjate bien en esta imagen. Ujú. Es una paciente de 64 años con cáncer de mama. ¿Qué estudio es? Es ¿Cómo se llama este estudio? Vamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo queremos que se llama ese estudio? sí, dije, la gamografía. De una gamografía. Es una gamografía ósea, eso es lo que tienes que decir, es una gamografía ósea. ¿Es positiva o negativa para metástasis? Es negativa. Negativa. ¿Alguien ve algo positivo para metástasis en esta imagen, chicos? ¿En la columna no se ve? Columna lumbar, ¿no? Sí. Claro, la columna lumbar. Fíjate bien, Jaime, a mí. Perdón. Fíjate, la columna lumbar tiene, aparte de que está chueca, tiene una escoliosis, tiene en la proyección anteroposterior se ve una mancha negra, como en L4 o L3, y en la posterior anterior se ven más manchas negras. Eso es lo que buscamos para decir que sí tiene metástasis. Pregunta, ¿por qué es importante saber si tiene metástasis? A mí. ¿No? A mí. ¿Por qué es importante saber si tiene metástasis o no? Pues podría ser para poder ver. ¿Para poder qué? Óyame, se me hace que no podemos contar contigo por tu problema de los datos. Sofía Hernández, Sofía Frida Hernández, ¿dónde andas, Sofía? Aquí estoy. Ok, Sofía, a mí te voy a excluir, disculpa. Sofía, ¿por qué es importante saber si tiene metástasis o no esta paciente? Pues para el avance del paciente o el tratamiento. Bien, para el tratamiento, exactamente, para estadiarla, para estadiar una lesión. ¿Cómo se estadia un cáncer, Sofía? ¿Cuál es la clasificación internacional para estadiar un cáncer? Es por etapas, ¿no? Pero no. Ok. ¿Quién sabe cuál es la clasificación internacional para estadiar un cáncer? Es la TMC, ¿no? No, tibia. No era TNM. Correcto, TNM. ¿Qué significa TNM? No recuerdo la verdad. Y si otro recuerda, tumor, piensa, ¿no? Es Piensa. tamaño. y El T es el tamaño del tumor. tumor. La N, nodo. ganglios. Y la M, Metástasis. exactamente. Entonces, aunque cada cáncer, o hay cánceres específicos que tienen un estadiaje diferente, como el cáncer de próstata tiene un estadiaje de Gleason, el cáncer de colon tiene un estadiaje de Duke, el estadiaje de mama tiene estadios clínicos diferentes. En todos podemos reconocer el estadiaje internacional, que es el tamaño del tumor, si hay o no ganglios positivos y si hay metástasis. Y eso es importante saberlo para saber el tipo de tratamiento que va a tener un paciente. Hay tratamientos médicos, hay tratamientos oncológicos y hay quirúrgicos.
Entonces, eso va a depender de si tiene o no METs. Por eso, cuando tenemos una paciente que diagnosticamos un cáncer, por ejemplo, de mama, hay que hacerle una gamografía o una serie ósea metastásica para ver si tiene actividad tumoral metastásica para estadiarla, para poder hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que pedimos una gamografía ósea. Aunque la gamografía, como vieron ya en los videos, se puede hacer para diferentes tipos de procedimientos. Entonces, la pregunta aquí sería, Sofía, metástasis de columna lumbar. Ah, no, pues no hay pregunta, nada más era, ya la dejé nada más con una sola, porque esa ya la corregí. O sea, son metástasis de columna lumbar. Y luego, fíjate, ¿qué pasó aquí con esto? ¿Qué ves aquí, Sofía? ¿Dónde estoy señalando con la flecha? Ah, pues es la vejiga, pero se ve pues blanco. Sería, Sí, yo creo que la recortaron simplemente para que no produjera este efecto, que cuando se ve demasiado intensa la señal, produce artefactos alrededor. Es posible que por eso hicieron este artefacto. Muy bien. Gracias, Sofía. Humberto Hernández. ¿Dónde andas, Humberto? Aquí estoy. Ok, Humberto. Guáchate bien. Fíjate bien en este estudio y dime, ¿qué estudio es? Una PET. Mira, me voy a regresar. ¿Ese qué estudio es? Así es la PET con TC. Ajá. PET-CT. CT. Ajá. ¿Y este qué es? No lo sé, doc. Sí, sí sabes. Sí, una resonancia. No, el hueso, ¿cómo lo ves? ¿Blanco o negro? Pues se ve rosa. No sé si estoy en lo correcto. Blanco. Las vértebras, ¿cómo las ves? Blancas, ¿no? Entonces es una tomografía. Y las áreas que tiene de color es porque se hizo una gamografía. Entonces es un PET-CT. Es PET-CT también. PET-CT. Es la combinación de tomografía por emisión de positrones con tomografía. ¿En qué plano está hecho este corte, Humberto? En sagital. No, Coronal, perdón. no. En ese, perdón, ya caminaste, ¿eh? En el examen, si le pones sagital, ya está hecha. Muy bien. ¿Te parece normal o anormal? Anormal. ¿Por qué? ¿Qué tiene? El pulmón izquierdo. Es una mancha. Una imagen que está muy concentrado, ¿no? Muy concentrado. ¿Cuál es la palabra que usamos en medicina nuclear? Es muy metabólico. Hipermetabólico. Entonces tiene áreas hipermetabólicas. Pero fíjate bien en la imagen, Humberto. ¿Tú crees que es el pulmón lo que está afectado? Con el PET, el área hipermetabólica o amarilla, ¿es el pulmón? No son. ¿No sería parte del corazón? O la. Es que estoy viendo que está amarillo justo el borde inferior del pulmón también. Ok, ¿y qué hay alrededor del pulmón? La pleura. Exactamente, entonces lo que tenemos ahí es actividad tumoral en la pleura. Entonces lo que se ve denso en el pulmón debe de ser derrame, debe ser líquido, pero entonces aquí lo que salta a la vista es que hay actividad metabólica o hipermetabólica en la pleura. ¿Y en dónde más, Humberto? Y no sé si es del corazón, sería el pericardio. No, porque estaría dando vuelta alrededor del corazón. ¿Dónde más? Del lado derecho, ¿en dónde más? En el pulmón derecho, ¿qué más ves? Es decir, la pregunta es, ¿esto cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama el sitio donde entran y salen las arterias y venas y linfáticos de un órgano? Donde entran y salen el ventrículo.
¿O la aurícula? No, todos los órganos tienen un sitio en donde entran las arterias y salen las ¿Un venas, ilio? el ilio. Entonces tenemos actividad tumoral en el ilio derecho. ¿Qué crees que haya en el ilio derecho? Pues hay ganglios. En los ilios hay linfáticos y hay ganglios. Entonces lo que tenemos ahí es actividad tumoral en el ilio derecho y actividad tumoral en la pleura. ¿De dónde? Sepa la bola. No tenemos información, o sí, a ver, déjame ver. Aquí dice femenino, sí, mira. Femenino de 40 años con cáncer de mama. Entonces, ¿qué tiene? Pues metástasis al pulmón y a la pleura seguramente. Es decir, la pleura al tener metástasis produce líquido y entonces seguramente este derrame es producido por esta actividad tumoral de todo lo que rodea a la pleura. ¿Entienden la imagen, Humberto? ¿La entiendes? Sí, ya lo entendí. Bueno, entonces, ¿qué me tienen que decir? Que es un estudio de PET-CT, que es un corte coronal y que tiene datos de actividad tumoral en la pleura y en el ilio derecho. No pueden decir más. Si les digo que tiene cáncer de mama o que tuvo cáncer de mama, entonces sí me pueden decir que es una lesión metastásica. ¿De acuerdo, Humberto? Sí, de acuerdo. Bien, ¿ya viste bien el video de medicina nuclear, Humberto? No, no lo he visto. ¿No lo has visto? No. ¿Por qué? ¿Lo subió hoy? No, lo subí desde antier. No, porque ni siquiera me llegan notificaciones del grupo ni nada. ¿No estás en el grupo? No, sí estoy, pero no me sale nada de cuando dice que sube videos y eso. En las clases ni siquiera tengo notificación o algo. ¿Y tú no te metes a la página a buscar todos los días a ver si he posteado algo? No, nomás tengo el link puesto a la mano para aplicar la clase. ¿Tienes algún problema con el Facebook? ¿Algún problema ideológico? ¿Es alguna versión de tipo psicológico, ideológica, moral? No, nada de eso. Ok. Está bueno. Ok. Les recuerdo que el grupo que tenemos en el Facebook no es un grupo para mitotear. O sea, yo tengo una página de Facebook que es abierta en la que ustedes pueden entrar como mis amigos si quieren, pero no es obligatorio ni mucho menos. Pero el grupo de Facebook sí es obligatorio, entonces les recomiendo que estén accesándolo continuamente para que vean la información que estoy posteando ahí. Es una extensión del aula de clases. Si no fuera Facebook, sería Google Room o cualquier otra de las herramientas digitales que hay, ¿verdad? Que estoy tratando de aprovechar para extender el tiempo de clase y extender la información. Entonces, recomiendo que la sigan. Ok, Mariné López. ¿Dónde andas, Mariné? Aquí. ¿Dónde es aquí? Canta para que te vea. ¿Me ve? Ya. Es que tiene que cantar para que aparezca aquí en el cuadrito amarillo. Okay. Muy bien, Mariné. Guáchate. Femenino de 24 años con aumento de volumen abdominal. Ve la imagen y dime para qué te gusta. Pues parece embarazo. ¿Parece que, perdón? ¿Un embarazo? ¿Qué estudio es primero? Dime, ¿no? Sí es un embarazo. Estás en lo correcto, pero dime qué estudio es. ¿TAC? ¿Ves hueso blanco? No. Es resonancia. Ok, es una resonancia. ¿En qué corte? ¿En qué plano de corte es? Coronal. Coronal, muy bien. Y es un embarazo, efectivamente. Entonces es una femenino de 24 años que tiene aumento de volumen abdominal. ¿Qué partes reconoces del feto? Se mira el cordón umbilical. ¿Qué más? La cabecita. El cráneo, pues. El cráneo, pues. ¿Y qué más, pues? ¿Verdad? El cuerpo.
Pero en el cráneo, ¿qué más ves en el cráneo? ¿Los ojos? ¿Es esa parte que se mira más hiperdensa? ¿Ves 2 ojos o No. 1? El Mm. ojo. Sí, se ve un globo ocular. Un globo ocular. Muy bien. Ese es el macizo facial y un ojo. Y luego se ve el abdomen del bebé, el abdomen fetal. ¿Sí? Ujú, ujú. Busca el estómago en el abdomen fetal. ¿Es esa parte que se mira un poquito más hiperintensa? Exactamente, ese es el estómago, correcto. Y Ujú. luego, pues lo demás ya no alcanzamos a distinguir, pero se ve toda la panza, se ve la pierna, el muslo, Ajá. se ve una rodilla y Ujú, la pierna. ¿De acuerdo? ujú. Ahora, busca la placenta. ¿Es la parte que se mira arriba? Sí, esa es la parte gruesa, con Intensa. una señal intermedia, gris. Esa es la placenta, correcto. Todo lo demás blanco es líquido amniótico. Ujú. Bien, hay algo más que es anormal, que está señalándose con esa flecha. ¿Qué? ¿Ves una bola? Ujú. ¿Qué crees que sea? Mm, ¿Qué te parece? ¿Cómo lo describes? Pues se mira como si fuera una lesión heterogénea. Sí, es una lesión heterogénea. ¿Qué forma tiene? Circular, bueno, un poco ovoide. Ovoide, muy bien. ¿Depende del útero o no depende del útero? Parece que sí. Sí, claro, parece que sí, exacto. Fíjate cómo el ángulo que hace aquí la bola indica Ujú. que depende del útero. Entonces, ¿qué crees? La pared del útero, de hecho, es negra. Esta señal, esta imagen hipointensa es la Ujú. pared uterina. Todo esto, mira. Todo Sí, es la pared uterina. Entonces, ¿qué crees que sea? un tumor. Un tumor. ¿Cómo se llaman los tumores de útero? Mioma. Exactamente, es un mioma. Exactamente, eso es un mioma. Pregunta, Marine. ¿Por qué los miomas pueden ser heterogéneos? Pues ¿Por qué los miomas pueden tener zonas de baja densidad, o sea, de líquido en el interior? tienen contenido fibroso, El fibroso es sólido, no es quístico. presenta necrosis. Por necrosis, ¿y por qué otra causa? Ya la dijimos, ¿ves? En alguna clase previa. Degeneración hialina. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que están viendo ahí es un mioma degenerado. ¿Y por qué se le haría una resonancia a una paciente que tiene embarazo y un mioma? Si los miomas son muy frecuentes, porque los miomas cuando se infartan duelen. Y entonces una paciente que tiene un embarazo va a llegar con dolor abdominal, dolor intenso, dolor que no se le quita, que tiene ya 3 o 4 días con él. Y entonces dicen, tiene apendicitis, no, tiene colecistitis, tiene un abdomen agudo, hay que operar. Y no, puede ser simplemente un mioma que está sufriendo una transformación isquémica o hemorrágica. Y en esos casos se les puede hacer una resonancia magnética que nos ayuda mucho para confirmar que se trata de un mioma. Muy bien, es una imagen poco usual, lo reconozco, pero fíjense cómo sí le pueden sacar provecho con lo que ya saben ahorita. ¿Ok? Entonces es un embarazo más mioma. Bien. Sí, gracias, Mariné. Luis Munguía, ¿dónde andas, Luis? Aquí ando. Hola, Luis, ¿cómo Hola. estás? Luis Bien, Fernando bien, Munguía. gracias. Ok, fíjate bien, Fernando. Este es un ultrasonido hepático. Son 2 cortes de un ultrasonido hepático. ¿Qué te llama la atención? Pues se ve, creo que son los diafragmas. Sí, la línea blanca curva son los diafragmas. Muy bien, ¿qué más? Pues está creo que es la vértebra, la zona hipoecoica. ¿Una zona hipoecoica? O sea, esta. No, más abajo.
Es que dijiste hipoecoica. Ajá. Bueno, esos serían penas. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Esto que estoy señalando es, ¿cómo es? Es redondo. Sí, sí. Hipoecoico. Es hipoecoico, muy bien. ¿Qué otra cosa te llama la atención que sea hipoecoico? Ok, te voy a hacer más clara una pregunta. ¿Ves esa imagen? Sí. ¿Cómo la categorizas? ¿Cómo la describes? Es hiperecoica. ¿A esa te referías? No, la que está detrás de ella. Ah, acá atrás, aquí. Sí, es. Ah, muy bien. Sí, esa es una zona hipoecoica, correcto. Pero aquí lo que me importa es esta. Es una zona hiperecoica. ¿Para qué te gusta, Fernando? Pues hiperecoica puede ser grasa. Grasa, claro. ¿Y otra? También pudiera ser un lito, pero no genera sombra posterior. Exactamente. Sombra acústica. Muy bien, entonces no es un cálculo. Es un tumor. Es un tumor hepático. Y es el tumor benigno más frecuente del hígado. ¿Cuál es? ¿Quién sabe cuál es el tumor? No sé si ya lo he dicho en clases previas o es la primera vez que lo voy a decir. ¿Alguien sabe cuál es el tumor benigno más frecuente del hígado? Ok. ¿El hemangioma? Sí, hemangioma. ¿Cómo sabes, Héctor? ¿Por qué sabes eso? Ah, eso, bueno, me lo aprendí en Pato. Muy bien, excelente. Entonces quiere decir que sí sabe lo que aprenden en las materias que han llevado hasta ahorita. Perfecto. Es el tumor benigno más frecuente del hígado y así se presentan como imágenes hiperecoicas en el hígado. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser chiquitos, pueden ser muy grandotes y son hemangiomas y esos pacientes no se agreden más. Si quiero saber cómo se comporta el hemangioma o estar seguro que sea un hemangioma, puedo hacerle una tomografía computarizada trifásica, o sea, simple, en fase arterial y en fase venosa, o puedo hacerle una resonancia magnética. Eso lo vamos a ver cuando veamos hígado. Ahorita estamos únicamente haciendo taller de densidades. Entonces, lo que debe de llamarle la atención es esta imagen y decir, se observa una imagen hiperecoica, redonda, que no tiene fenómenos agregados, que no está vascularizada, porque por eso tiene este cuadro, para ver si hay vascularidad o no. Y sí hay una imagen aquí a posterior que puede ser cualquier cosa. Puede ser un tumor, sí. Puede ser una metástasis, sí. Puede ser un absceso, sí, pero no importa. Ahorita lo que quiero ver es esto. ¿De acuerdo? Bien, Fernando, muchas gracias. ¡Uy, fíjense qué bonita imagen, chamacos! Valeria, ¿dónde andas, Valeria? Hola, aquí estoy. ¿Por qué no te puedo ver, Valeria? Ah, porque la cámara de mi iPad no funciona. Mala onda, pero mañana sí vas a ir, ¿verdad? Sí, sí. Mañana sí te voy a ver. Sí, mañana sí. Es que acuérdese que mi laptop no funciona. La vez pasada me dijo que no me veía con cara de Juan Pablo, que estaba usando la compu de mi hermano. Está bien, está bien. Bien, ¿qué estudio es este que ves aquí? Es un caso muy bonito y muy interesante. ¿Puede ser un PET-CT? No, fíjate que no. Es una angiotomografía de cráneo. Angiotomografía de cráneo. Lo que se hizo fue una tomografía de cráneo, se inyectó medio de contraste y luego se le pide al equipo que reconstruya solo las estructuras que tienen una densidad mayor de, digamos, 100 unidades Hounsfield. Y entonces nos va a reconstruir las arterias que tienen mucho medio de contraste y el hueso. Entonces es como si estuviéramos viendo la pura bóveda craneana y las estructuras vasculares del polígono de Willis. Bueno, todo el cerebro. De esas estructuras, Valeria, ¿hay algo que te llame la atención de esas estructuras vasculares? Qué bonito estudio, qué barbaridad.
Pues pareciera como si tiene aneurismas. Bien, exactamente. Ya, es todo lo que quería que dijeras. Exacto, que tiene aneurismas. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuántos aneurismas ves? Como ¿se mueve la imagen? ¿Cómo? No, es que se mueve la imagen. Veo como 3, 4, 3. Son 5. Tiene 5 aneurismas esta paciente. Ahí les van. El más grande es este. El que sigue es este. El que sigue es este, que es de la circulación posterior de la vertebral. El que sigue es este de la unión de las comunicantes de las cerebrales anteriores y otro más chiquito en la división de la cerebral media. O sea, tiene este grandote de la cerebral media izquierda, este chiquito de la cerebral media derecha, este enorme de la arteria carótida cuando nace la carótida y se bifurca en la cerebral media, y este de la arteria vertebral, este de la circulación posterior que es de la vertebral. 5 aneurismas tenía la paciente. Fíjense nada más, qué cosa tan tremenda. Estos pacientes, ¿cómo creen que debutan en la clínica? ¿Quién sabe? ¿Desmayadas con síncope? Síncope, no. Bueno, sí, pero no. Puede ser un síntoma, pero no. El síntoma de un aneurisma intracraneano, 1 o 5, es sangrado. Y lo que presentan estas pacientes con sangrado es cefalea intensa. Cefalea de esas de once in your life. O sea, tuve la peor cefalea que he tenido en toda mi vida. Hay que hacerle una tomografía para ver si tiene hemorragia subaracnoidea. Y un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea solo la puede tener por 2 causas, que son traumatismo cráneoencefálico y ruptura de un aneurisma. ¿Me explico? Ya dije y no lo repito. No, no es cierto, sí lo voy a repetir. Lo voy a repetir cuando veamos después sistema nervioso central, pero ¿qué creen? Eso lo vamos a ver al final del curso. Eso lo vamos a ver en la última semana del curso. Entonces mejor se los digo ahorita. Paciente con cefalea intensa, hay que hacer una tomografía de cráneo sin contraste y ver si tiene una hemorragia subaracnoidea. Y si tiene un paciente con hemorragia subaracnoidea, solo hay 2 causas, que son traumatismo cráneoencefálico y ruptura de aneurisma. Si el paciente que tuvo cefalea, le hacemos la tomo y tiene una HSA, o sea, hemorragia subaracnoidea, y no tuvo un traumatismo, tiene un aneurisma y hay que hacerle una angiotomografía. Si la angiotomografía sale negativa, se repite la angiotomografía 24 horas después, porque cuando sangra una arteria, se produce un espasmo y hace que no se vea el aneurisma. 24 horas después puede que haya cedido el espasmo y ya se vea el aneurisma. Si en la segunda tomografía no se ve el aneurisma, se repite la tomografía como a los 10 días para ver si ya se vio el espasmo. Y si en la tercera tomografía no se ve el aneurisma, hay que hacerle una angiografía carotídea, porque hay que buscarle el aneurisma. ¿Por qué es importante? Porque si no diagnosticamos el aneurisma y no se opera el aneurisma, la segunda vez que sangre tiene más posibilidades de morir. ¿Se fijan qué importante? Bien, bien importante. Eso luego lo vamos a afinar. ¿Y eso cómo se diagnostica? Con ese estudio que es muy sencillo de realizar, entre comillas, quiero decir, se requiere una tomografía multicorte, un inyector automático, hacer el procedimiento, hacer unas secuencias de reconstrucción y que el radiólogo vea estas imágenes. Pero es un caso once in a life, de esos casos rarísimos. Muy bien. Pero dijiste lo que tenías que decir, Valeria, muy bien.
aneurismas cerebrales. ¿Por qué? Porque se ve dilatación de los vasos. Y no uno, tuviste 3, pero tienes 5. Está perfecto. Muy bien. Muy bien, chavos. Vamos a la que sigue. Ok. Valeria, Samir. Samir, ¿dónde anda Samir? Aquí. Qué bueno que te tocó a ti este caso, Samir. ¿Qué ves? Pues, Zaira, ¿de qué te ríes, Zaira? Tengo curiosidad. pues yo creo que de lo que estoy viendo. Zaira, tú te la pasas riendo, Zaira. Me pregunto por qué, de qué te ríes, pero bueno. Eres muy sonriente. Ok. Ok, Samir, dime, ¿qué ves? Pues es una tomografía. No. Pues sería un rayos X, ¿no? ¿Un rayos X? No, se dice una radiografía. Una radiografía. O un estudio radiológico. Muy bien. Es un estudio radiológico que sirve para ver las extremidades en toda su extensión. Su nombre es escanometría. Escanometría. Metría, escano. O sea, para medir un escaneo de todas las extremidades inferiores para medir la longitud de las extremidades inferiores. Para hacer este estudio se requiere una placa muy especial, o sea, un chasis muy especial. Les decía yo que las radiografías convencionales, la más grande, ¿cuánto mide? ¿Se acuerdan cuánto que les dije cuánto mide? ¿De largo por ancho? 16 por 14. De hecho, son 17. 17 pulgadas de largo por 14 de ancho. Entonces, este paciente obviamente no hay ningún chasis normal que tenga esa longitud. Entonces, se necesita un chasisote grandote tomado a una distancia determinada para poder obtener esta radiografía. Y se tienen esta reglita aquí en la orilla que sirve para medir. Entonces, la escanometría sirve para hacer lo que se conoce como medición de miembros inferiores. Y entonces se mide de la cabeza femoral, y aquí sí voy a tener que poner aquí una de mis rayitas, al dibujar aquí, se mide de la cabeza femoral, se traza una línea hasta la articulación con el calcáneo y se mide. Y entonces dice uno, bueno, pues si lo medí y mide 65.3 milímetros. Y luego se mide el otro lado de la misma cabeza femoral a la articulación tibio-astragalina y dice uno, mide 60 centímetros. Entonces, ¿qué diagnóstico hacemos con esto? Acortamiento de miembro pélvico izquierdo. Pregunta, chamacos. ¿Qué repercusión clínica creen que puede tener esto? Escoliosis. Escoliosis y luego clínicamente. Porque la escoliosis. Pues marcha táxica. Marcha atáxica y ¿qué más? El principal síntoma, ¿cuál creen que va a ser de eso? El síntoma del paciente. Porque el paciente no va a llegar diciendo... Dolor lumbar. Exacto, lumbalgia. O sea, el paciente no va a llegar diciendo tengo escoliosis. Ni va a llegar diciendo tengo marcha táxica. Va a decir, doctor, se queja de dolor en la espalda. Y entonces, ¿qué hacemos? Descartar que tenga un acortamiento de, bueno, placas de columna lumbar. Y si la columna lumbar sale con escoliosis, le pedimos una escanometría para descartar que haya acortamiento de miembro pélvico de alguno de los dos lados. Normalmente somos asimétricos, o sea, normalmente es aceptable una diferencia, digamos, de 5 milímetros. Hay quien dice que 1 centímetro. Pero si, por ejemplo, hay una diferencia de 2 centímetros, es suficiente para que haya un basculamiento al momento de caminar. ¿Y eso cómo se corrige? Pues con una plantilla. Se le pone al paciente una plantilla y entonces con esto se nivela y se tiene que enderezar, siempre y cuando la escoliosis no sea muy severa. Eso lo van a aprender cuando lleven trauma, pero ahorita están aprendiendo rayos X y por lo pronto ya saben qué estudio se solicita para descartar acortamiento de miembro pélvico. Se llama escanometría o radiometría de miembros inferiores.
Cuando no se tiene ese chasis tan grandote, lo que se hace es obtener esta imagen, vean. Se hace esto. Se toma en una placa de 17 pulgadas, se protege con un plomo y se divide en 3 partes. Y se toma una radiografía de los fémures, una radiografía de las rodillas y una radiografía de las articulaciones en una sola placa, sin que el paciente se mueva. Y obviamente es acostado. Esta es de pie, con el paciente de pie. Esta es con el paciente acostado. Y entonces se hace la medición igual, pero obvio que esta medición de 28 centímetros no quiere decir que eso midan todas sus extremidades inferiores. Únicamente me sirve para comparar un lado con otro. Y aquí estoy viendo que de aquí a acá me da 28.4 centímetros. Y de aquí a acá me da 28.19. Eso quiere decir que no hay una diferencia significativa. ¿Me explico? Entonces ya saben, ver medición de miembros inferiores, escanometría, que se puede hacer con una sola proyección, como esa radiometría o escanometría de una sola placa, o esta que se hace con 3 exposiciones. ¿De acuerdo? Bueno. Siguiente caso. Le toca a Edwin. ¿Dónde andas, Edwin? Edwin Tapia. Edwin, ¿no vino? Edwin no vino. Paulina Torres, ¿dónde andas? Aquí estoy, doctor. Buenas noches. Hola, Paulina. A ver, vamos a ver qué caso te toca a ti. Te toca un caso muy bonito. A ver, Paulina, tírame el rollo. Bueno, pues es una TAC de tórax con contraste Ya empezamos bien, muy bien. en corte pues axial y estoy viendo de qué más me llama la atención. ¿A qué nivel se ha hecho la tomografía? ¿De qué dijiste? ¿De qué parte del cuerpo es? Tórax. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, ¿ya viste la aorta? Sí. Corazón. Check. ¿Qué es esa cosa que está entre la aorta y el corazón? No estoy segura si es el esófago. Sí, exactamente, tiene que ser el esófago. El esófago. Muy bien. ¿Y cómo lo ves? Como dilatado. Dilatado, o sea que la luz del esófago la ves muy grande. La luz del esófago. ¿Cuál es la luz del esófago? ¿De qué densidad tiene que tener la luz del esófago? Ah, no, entonces es lo contrario. Está, o sea, tiene que estar como más. ¿Qué hay en el interior del esófago, Pablo? Pues aire, entonces tiene que estar allá. Aire. Entonces lo negro que ves ahí es el aire. Sí. Y entonces, ¿qué está qué está mal? Pues las paredes del esófago. ¿Cómo están? Contraídas. ¿Cómo, perdón? Pues gruesas. Gruesas, entonces, ¿qué tiene? Estenosis. ¿Por qué estenosis? Bueno, no, esofagitis. O sea, está inflamada. El esófago está inflamado. Es una esofagitis. No, pero esofagitis es inflamación de la pared del esófago y esa yo no la puedo ver. Yo no puedo ver la esofagitis. Ya me dijiste, mira, vamos a pensar cómo la... No, pues no se me ocurre. Mi popote, yo tenía un popote por aquí y ya lo perdí. Imagínate un popote, ¿no? Ajá. La luz del popote es el aire y las paredes del popote tienen que ser delgaditas. ¿Aquí qué está pasando? Pues está como hipertrofiado, ¿no? Está gruesa las paredes del esófago. Ajá. ¿Qué crees que pueda producir engrosamiento de las paredes del esófago? El paciente tiene disfagia.
Entonces, ¿qué crees que pueda producir engrosamiento de las paredes del esófago? ¿Ayuda? ¿Reflujo? No, el reflujo te va a producir esofagitis. Y el esofagitis no la vemos. Porque es la inflamación de la mucosa. Y esa yo no la puedo ver. Ayuda, chamacos. Ayúdenle. Chamacos, despierten. ¿Pueden ser espasmos? No, el espasmo es una contracción de la musculatura, no engrosamiento de la musculatura. Venga. Aumento de volumen. ¿Qué pasa? Ok, ¿ven mi V-Light? Sí. ¿Ven mi tubo? Ok. Si yo le hago una tomografía, pues voy a ver aire y una pared delgadita. Pero, ¿qué pasaría para que la pared se vea gruesa? Bueno, no se debe a una masa externa como puede ser un tumor esofágico. Pues claro, es un tumor, es un cáncer esofágico eso. Es un cáncer. Fíjense cómo la luz está en el centro y todo lo demás es un engrasamiento difuso de toda la pared. Es un cáncer gástrico. Podría ser un tumor benigno, pero en esófago lo más frecuente son cánceres. Ya luego veremos esófago y estudiaremos los tipos de tumores esofágicos. Pero aquí lo que salta a la vista es que la luz está disminuida y que hay un engrosamiento de toda la pared del esófago. Tienen que hacer diagnóstico de cáncer esofágico. Pero ahorita no me interesa eso porque realmente no hemos visto digestivo. Solo me interesa que sepan ver que está grueso y por qué está grueso. O sea, hay engrosamiento de toda la pared. Está disminuida la luz. Entonces, en todos los cánceres de tubo digestivo, eso es lo que vamos a tener. En un cáncer de colon, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Vamos a tener un masacote y vamos a tener una luz bien delgadita. Es un cáncer de esófago. ¿Ok? Todas las estructuras tubulares, así es como se van a manifestar con una neoplasia. Muy bien, Paulina, gracias. Marco Lizárraga, ¿dónde andas, Marco? Aquí, doctor. Ah, Marco, sí, yo te vi. Te tocó otro caso muy interesante. Venga. Pues es una tomografía axial de la región abdominal con contraste y puedo observar una lesión hipodensa en la parte medial del hígado que... A ver, ¿qué más podría ser? Anormal. Y Ok, vamos a ver. y pues ¿Ya viste la aorta? sí, ¿Los bigotes de la aorta? ¿qué, perdón? ¿Los bigotes de la aorta? Creo que sí. ¿Qué son los bigotes de la aorta? Ayuda. No son Las cruras diafragmáticas. las cruras diafragmáticas. No son. Los ligamentos cruzados del diafragma, nomás que yo les digo así, los bigotes de la aorta. Busca la adrenal derecha, Marco. Ya, Vaso. ya. ¿Cómo ves el vaso? Heterogéneo, Hígado. ya, y también heterogéneo. También heterogéneo. Ahora, estómago. Ya, se ve el nivel hidroaéreo. Se ve un nivelote hidroaéreo. ¿Cómo ves el estómago? ¿Chiquito, mediano o grandote? Grande. Grande. Ahora, fíjate el líquido, cómo la forma que hace y el nivel hidroaéreo. Ahora, fíjate en el antro del estómago. ¿Qué te parece ahí? Hay como dos líquidos diferentes. Sí, ese es el antro del estómago. Y ya desde aquí, mira, esa es la pared normal del estómago. Y ve qué pasa aquí. ¿Qué pasó aquí con la pared?
Ahora ve la pared posterior. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué ves, Marco? Pues continúa hacia el duodeno ¿Y qué más? Sí, pero ¿qué más? y Ve el grosor. pues está grueso. Exacto. Entonces, ¿qué tiene? Pues engrosamiento de la pared del estómago, pero ¿Cómo ves este esófago? entonces sería un cáncer estomacal. Cáncer gástrico. Así se ve los engrosamientos neoplásicos de las paredes de las estructuras tubulares del cuerpo. Es un cáncer gástrico. Es un cáncer gástrico. Vean cómo aquí se detiene el líquido y aquí se ve todo grueso y cómo refuerza un poquito con medio de contraste la pared y todo esto es el tumor. Aquí hay un poquito de aire en el duodeno. Aquí estaría la vesícula y aparte de todo eso hay líquido aquí, engrosamiento líquido, porque es un cáncer ya muy avanzado. Entonces lo que se trata de un cáncer gástrico. Gracias, Marco. Rojas, ¿dónde andas, Rojas? Rojas. ¿No vino Jorge Rojas? Híjole, tuvimos mucho ausentismo. Luego no chillen por si les va mal en el examen, ¿eh? No está Rojas. Bueno, a ver, chamacos. Venga, ¿quién me dice qué tiene esta imagen? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Estas rayas rojas no les hagan caso, ¿eh? No sé por qué aparecieron. Ven esta imagen y díganme, ¿qué le ven? Bueno, no estoy segura, pero hay un lito o una imagen, no sé si es se me olvidó el nombre, el coprolito. Sí, es una imagen, pero tienes que decir, mira, Marcela, cuando hables no te pongas la mano en la cara, porque menos se entiende. Entonces, cuando les pregunten algo, lo primero que tienen que hacer es quitarse la mano de la cara, ¿ok? Bien. Entonces, tú lo que tienes que describir es como una imagen de densidad cálcica. Esa es la descripción. Y en la conclusión o la impresión ya me dirías qué crees que sea. Entonces, sí, tiene una imagen de densidad cálcica en fosa ilíaca derecha. Entonces, la primera opción, que sea un coprolito, o sea, una calcificación en el apéndice. Sí. Es el único signo radiológico concluyente de apendicitis en una placa simple de abdomen. Fuera de ahí, la placa no sirve para nada. Ya luego veremos eso. Pero bueno, ahorita lo que quería es que aprendieran dos cosas con esta imagen. Una, que aprendieran a ver una imagen cálcica. También podría ser en uréter, pero tiene dos cosas. Está fuera del trayecto ureteral, pero pues todavía ustedes no saben bien, o a lo mejor sí me bajan por aquí, el uréter pasa por la apófisis transversa, luego se mete un poquito y luego da la vuelta para dar la vuelta, meterse en la vejiga. Entonces no estaría en trayecto ureteral. Dos, no tiene forma de cálculo de uréter, pero bueno, a lo mejor se le pegó la gana ser redondo. Pero está en la fosa ilíaca derecha, entonces pinta para una apendicitis. Pero hay un detalle interesante. ¿Ves esto, Marcela? ¿Qué te parece esto? Y fíjate que está en los dos lados. Sí. No es una fractura. Son núcleos de crecimiento. Cuando estamos en desarrollo, los núcleos de crecimiento están separados y se van fusionando. Cuando vean eso en las crestas ilíacas, su paciente tiene 15 años. ¿De acuerdo? Más o menos 1. Entonces, aproximadamente anda por los 15 años. Por eso les quise traer esta radiografía para que se aprendan a ver ese signo de núcleos de crecimiento. Y entonces, aparte, tiene una imagen que parece una apendicitis. Podría ser una apendicitis. Si eso no es, ya es otro boleto, eso lo veremos después.
¿Y ahora para qué les gusta esta otra imagen? A ver, díganme. Es un dedo. Bueno, ya sé, voy a aprovechar esta imagen para darles una siguiente pauta. De todas las enfermedades que se les ocurran cuando quieran identificar algún tipo de enfermedad, piensen cómo se hacen los capítulos en un libro de medicina interna. Los capítulos de enfermedades en un libro de medicina interna están divididos en varias partes. Y uno, por ejemplo, es ITBC, que quiere decir enfermedades inflamatorias, enfermedades tumorales, enfermedades vasculares y enfermedades congénitas. Anótenlo por ahí. ITBC, con B de vaca. Entonces, por ejemplo, de esa imagen yo les preguntaría, ¿a cuál de los 4 grupos principales creen que corresponda a esta entidad? ¿Inflamatoria, tumoral, vascular o congénita? ¿Para qué les gusta? Estoy entre ¿Congénita? inflamatoria o tumoral. Yo tumoral. Tumoral, porque es una bola. Oma es un oma, es un guareberoma. Todavía no sé qué oma, pero es un oma, es una bola de un dedo. ¿Cómo está el hueso dentro de esa bola? No se alcanza a ver bien. Destruido. Es una lesión osteolítica. El hueso destruido es una lesión osteolítica. Bien, entonces, destrucción del hueso, de una falange se la comió toda, ya se la chupó la bruja, desapareció, y esta otra también tiene lesiones osteolíticas, con una bola, pues es un tumor de hueso, o es un tumor del dedo, es un dedoma. Hablando de tumores, vamos a considerar siempre 3 posibilidades: primario o metastásico. Y la otra posibilidad es benigno o maligno. Bueno, no son 3, son 2. Primario o metastásico, benigno o maligno. Son las principales 2 divisiones de una lesión tumoral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a saber si este es primario o metastásico? Pues no lo sé, porque no tengo más información. Si no hay ningún otro indicio de que el paciente tenga ningún tumor en otra parte del cuerpo y el paciente se queja de que le empezó a aumentar de tamaño ese dedo desde hace 5 meses, pues es un tumor primario del dedo. Pregunta, ¿creen que sea benigno o maligno? Maligno. Es maligno porque se comió el hueso. Es un tumor maligno. Hay una enfermedad inflamatoria capaz de simular tumores y esa enfermedad inflamatoria es osteomielitis. La osteomielitis es la gran simuladora. Nos da las más grandes sorpresas que nos podamos imaginar. Pero la osteomielitis es básicamente destructiva. No tiene por qué hacer un tumor sólido de este tamaño. Entonces es un tumor primario de hueso. ¿De acuerdo? Entonces ya conocen la división básica de los tipos de enfermedades que tienen, las que tienen que pensar. Es una lesión inflamatoria, tumoral, vascular o congénita. Y eso lo sacan en base a la información clínica y a lo que ven ustedes en la radiografía. Bien. ¿Qué estudio es? ¿Qué estudio es este? ¿Qué tienen que decir cuando vean esto? Bueno, les voy a dar datos. Paciente de 50 años con ictericia. ¿Un estudio del colédoco? ¿Qué estudio es? ¿Una colangiografía? Correcto, es una colangiografía. ¿Y qué tiene? ¿Puede ser una obstrucción del conducto colédoco? Sí, pero esa no la veo.
¿Qué es lo que sí ves? O sea, no veo aquí la obstrucción del colédoco. ¿Qué es todo esto? ¿Qué dilatación de las vías biliares? Eso, too many tubes, dilatación de vías biliares. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los métodos de imagen cuando sospechamos obstrucción de la vía biliar? Son 3. ¿Cuáles son los 3 objetivos? 1, confirmar que hay obstrucción. 2, determinar el sitio de la obstrucción. Y 3, determinar si se puede la causa de la obstrucción. Esos son los 3 objetivos de los métodos de imagen, cualquiera de ellos, cuando sospechamos de una obstrucción de alguna parte del tubo digestivo, de las vías urinarias, o del esófago, o de las vías biliares. ¿De acuerdo? En este caso en particular, bueno, es un poco más difícil porque no hemos llevado, no conocen bien la anatomía biliar, pero bueno, miren, aquí hay una dilatación de todas las vías biliares intrahepáticas, arrosariadas, como les dije en la clase en las que les hablé de esto, que quiere decir que es una dilatación crónica. Termina aquí la dilatación, luego no tenemos aquí visualización de esta parte del colédoco, aquí es donde está comido o carcomido, y aquí tenemos el colédoco distal. Este es el conducto pancreático y este es el duodeno. Aquí está el estómago y el duodeno. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Un cáncer a nivel del colédoco. Puede ser un ¿cómo se llama? Colangiocarcinoma, puede ser un cáncer de vesícula que se lo comió aquí, puede ser un cáncer de páncreas que ya llegó hasta aquí, etc. Bien. Siguiente caso, dolor, esa es la vesícula. ¿Qué le ven a la vesícula, chamacos? Anecoica. ¿Qué más? Eso es lo normal. ¿Y qué más? Está dilatada. Normalmente la vesícula en ayuno puede estar dilatada hasta 4 o 8 centímetros de largo. Es normal. ¿Qué más? ¿Tiene piedras o no tiene piedras? Pues no se ven. Sí, sí se ven. Es uno como gusanito que se ve en la parte más posterior del cuello de la vesícula. O sea, aquí. Todas esas son piedritas. Pues esa es la sombra acústica que está en la parte Por inferior. eso es esta sombra acústica. Claro que podríamos uno pensar que es por el intestino. Por ejemplo, aquí hay sombra acústica del intestino, aquí hay sombra acústica, pero aquí estas cosas son piedritas. Y estas piedritas son las más peligrosas porque están tan chiquitas que se pueden ir por el cístico y lo pueden tapar. Y entonces, pueden irse al colédoco y tapar el colédoco. Y entonces lo que van a producir es una obstrucción del colédoco y producir ictericia y dolor. Entonces, estas piedritas son peligrosas. En cambio, estas, vean la vesícula. ¿Ya vieron las piedras? Sí. Sí. Claro, hiperdensas. Fíjense cómo las piedras son heterogéneas. Tienen la periferia cálcica y el centro no es cálcico. Por eso, si un cálculo no tiene calcio, no se va a ver en la tomografía, pero sí se va a ver en el ultrasonido. Por eso el ultrasonido rifa para vesícula, más que la tomografía. Para vesícula únicamente, para vías biliares, ahí se van dando. Entonces, litiasis vesicular. Bueno, pues esto fue el mini taller para surfear la tabla de densidades, chamacos. Hasta aquí llegamos con la tabla de densidades. Mañana es la hora de la verdad. Como siempre, bueno, ya mañana les tiro el rollo de que no me preocupan sus calificaciones. Y mañana les voy a llevar un examen de 20 imágenes en las que density is the name of the game. ¿Ok?
Sí. O sea que resonancia no viene. Density is the name of the game. Claro que sí. Ah, es que como era intensity, me confundí. Perdón. No, dije density. Es que en todas las modalidades la densidad es la que rifa. Ya sea hiperecoico, hipoecoico, resonancia, todo. ¿Ok? Doctor, Sí, ¿va a venir medicina nuclear? sí. Claro que sí. Todo lo que hemos visto hasta ahorita. Bueno, entonces nos vemos mañana a 7:30. Lleven un proyector, lleven Doctor, le una quería computadora. preguntar. Sí. Bueno, yo voy a ser el encargado de llevar una computadora. ¿Ocupa que descargue algún programa en específico o con el puro PowerPoint? PowerPoint suficiente. Ok. Gracias. Bueno, duerman bien, chamacos. No se desvelen porque si se desvelan estudiando no van a aprender, como lo dice el video que les puse hoy en la mañana. Deben de dormir para que metabolicen bien. Ciertamente, lo que aprendan hoy, para mañana se les va a olvidar. Lo que aprendieron durante todo este mes que han estado estudiando, eso sí lo van a recordar. En fin, un chorro de tips interesantes que aprendimos de este camarada que dio la clase. Bueno, nos vemos mañana a 7:30. ¿Está bien? Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que tenga bonita noche. Buenas noches. Mañana. See you tomorrow.